Una vez revisadas las posibilidades que Power BI nos ofrece respecto a la gran variedad de objetos visuales, en esta sección merece la pena abordar un poco en detalle cómo podemos dar formato y realizar ciertas configuraciones a las visualizaciones que vamos a implementar. Una vez que hemos revisado todo el tema de las capacidades visuales y de análisis, vamos a profundizar, por tanto, ¿vale?, en las diversas opciones para poder personalizar el aspecto de estas visualizaciones, como los colores, formato de texto que contienen, etc. Vamos a ver un ejemplo dando formato y configurando la visualización predeterminada del gráfico de columnas agrupadas para satisfacer mejor los requisitos que podamos tener del informe. Para comenzar, partimos de una hoja limpia, de una hoja en blanco. Vamos a agregar una visualización de columnas, ¿vale? En este caso, cojamos la de columnas agrupadas mismamente. Un poco grande para que tenga mejor visualización. Vamos a insertar en este objeto las dimensiones y los valores que queramos representar y, bueno, pues, por ejemplo, cojamos el país, lo llevemos a eje y llevemos las ventas a valores, ¿vale? Bien, tenemos, por tanto, ahora aquí representada el análisis de ventas por país en una visualización, en un gráfico de columnas, ¿vale? Vemos los diferentes países, en este caso ya están los datos ordenados de mayor a menor en función de las ventas realizadas. Ahora seleccionamos la visualización en el lienzo, vemos que está ya remarcada, vemos si pinchamos fuera, veríamos que no está seleccionada y cuando clicamos en el objeto vemos que automáticamente se muestra un poco el borde. Hasta ahora hemos estado trabajando en el botón de valores, ¿no?, en el botón de campos, que es el que nos ha permitido hasta ahora, pues, ver cómo se utilizan y cómo funcionan todas las visualizaciones. Aquí, en esta sección, vamos a utilizar el botón de formato, que es el que nos va a permitir hacer las configuraciones y los cambios para para aplicar los cambios visuales que queramos representar aquí. Lógicamente, las opciones de formato disponibles van a depender del tipo de visualización que hayamos seleccionado. Es lógico pensar que hay muchas opciones de formato que son estándar y que son genéricas para todas las visualizaciones, pero que luego hay visualizaciones que pueden tener algunas opciones distintas a otras en función de las características propias de cada visualización. Entre las opciones de formato que son comunes a todas las visualizaciones, podríamos mencionar el título, el fondo y el borde. En la sección de título, ¿vale?, podemos agregar un título al objeto visual si no tiene uno, o bien editarlo si ya tiene uno. Automáticamente, Power BI, cuando arrastramos una serie de campos a la visualización, automáticamente, por defecto, nos marca el nombre del eje, ¿no?, lo que estamos representando en cada uno de los ejes, y nos marca un título de la visualización. El objetivo del título es describir con claridad qué datos se representan en este objeto visual. Para dar formato al título podemos cambiar el texto, su tamaño, la fuente, el color, el fondo o la alineación. En este ejemplo seleccionamos la visualización del gráfico, ¿vale? Lo tenemos seleccionado. Aquí en formato ya hemos seleccionado el botón de formato y podríamos ir a la opción de título, donde aquí tenemos una serie de opciones que nos permite configurarlo. Por hacer un pequeño cambio, ¿vale?, vemos que por defecto ya viene ventas por país, ¿vale? Pues bueno, simplemente podríamos, por ejemplo, si tuviésemos diferentes gráficas, diferentes objetos en el mismo informe, pues podríamos a lo mejor, no sé, nombrarlos y simplemente pues podríamos poner visual 1, por ejemplo,
y darle y cambiar el título. Podríamos seleccionar el color azul, ¿no? Pues para que esté un poco más en concordancia a lo mejor con el color de la gráfica, ¿no? Pues aquí en el color de la fuente podríamos a lo mejor seleccionar el azul. Podríamos aumentar a lo mejor el tamaño pues por ejemplo podríamos ponerlo a 16 o 17. Y por último, podríamos centrar el título con respecto a la visualización. Vemos que ahora tiene una alineación a la izquierda, podríamos alinearlo a la derecha o podríamos alinearlo en el centro. Entonces, vemos que de forma sencilla Power BI nos ofrece una serie de opciones para configurar el formato de estas visualizaciones con respecto al título. Con respecto al fondo, ¿vale? Con respecto al fondo, vemos que está debajo del título. También nos muestra alguna característica. En esta sección podemos establecer cualquier color o imagen que queramos como fondo para el objeto visual. Si pensásemos en usar intentaríamos, lógicamente, seleccionar una que no tuviese líneas o formas que puedan dificultar luego la lectura de los datos para el usuario. Es mejor mantener un fondo blanco para que los datos representados se puedan ver con claridad. Sin embargo, bueno, pues podemos cambiar el color de fondo predeterminado para que una visualización sea más colorida o más acorde con los parámetros o con el diseño de marketing que podamos seguir en la organización. En este ejemplo, pues vamos a poner un fondo que sea un gris claro, ¿no? Que no alteraría la visualización. Si, por ejemplo, cojo un color gris claro, pues bueno, vemos que se sigue visualizando correctamente y le daría un tono diferente. Con respecto al borde, que era otro de las características que los seleccionamos, nos vamos a la pestaña. Con respecto al borde, pasaría lo mismo. Podríamos, aquí ahora mismo está desactivado de manera predefinida. Podríamos activarlo y podríamos indicar el borde que quisiéramos. ¿Vale? Con respecto vemos que automáticamente se ha generado un borde, ¿vale? En la visualización. Si queremos que se vea más claro en el borde, podemos darle un radio alto, ¿vale? Por ejemplo de 20, y con esto se vería ya realmente el grosor. Vemos que tiene que marca todo el borde de la visualización. Hay otra sección disponible en formato, ¿vale? Que es la general, que es la que nos va a permitir establecer el tamaño y el lugar preciso para el objeto visual en el lienzo. Vemos que podemos jugar aquí con la posición X e Y, de donde se va a integrar esta visualización, así como el ancho y el alto que va a ocupar. Es posible que esta opción sea adecuada si la característica de arrastrar y colocar no ubica al objeto visual justo en la posición exacta que deseamos. También puede ser útil para asegurarnos de que objetos visuales específicos se alineen de forma coherente. En esta sección vemos que nos permite configurar la posición exacta mediante estos ejes, como decíamos, X e Y, y su ancho y su alto. Veamos fácilmente, cambiando alguno de estos parámetros, cómo se va modificando. Si yo pongo, por ejemplo, aquí, en vez de la posición, pongo la posición 150, vemos que automáticamente se iría modificando, ¿vale? Pues esto nos permite, por tanto, colocarlo en el punto exacto que deseemos. Con respecto a los colores de los datos, ¿vale? También podríamos darle un color a los datos y a las etiquetas de valores de datos. Hacemos pequeño y aquí vemos que hay otras opciones de configuración. Vemos que tenemos colores de datos, etiquetas de datos. Con respecto a los colores de datos, ¿vale? Podríamos, si en vez de azul quisiéramos otro tono, ¿vale? O un azul quizá más oscuro,
¿vale? Pues bueno, podríamos hacer las modificaciones oportunas. Con respecto a las etiquetas de datos, disponemos de otra sección aquí, en etiquetas de datos, vemos que de forma predefinida está desactivado, ¿vale? Tendríamos que activarlo y vemos que automáticamente ha marcado, ¿vale?, la etiqueta. Vemos, si quisiéramos, en función de qué información estamos mostrando, el tamaño, si queremos o no queremos, pues bueno. Aquí, una vez que hemos seleccionado activar, se habilitan estas etiquetas de datos y aquí nos permite configurar un poco y la representación visual de estas etiquetas. Vamos a poder cambiar las fuentes, tamaño y colores de las etiquetas del objeto visual. Incluso para una mejor visualización podríamos cambiar también su orientación. Vemos que ahora mismo está en horizontal, podríamos ponerlo en vertical. ¿Vale? Vemos aquí el color de las etiquetas. ¿Vale? No sé. Es que ahora lo marcamos en rojo. Si quisiéramos mostrar las unidades, si la orientación la quisiéramos poner en vertical, ¿vale? La posición, ¿sabes? En función un poco, ver también el tamaño, ¿vale? En función de cómo queramos. Hemos visto que a medida que realizamos cambios en el panel formato, la visualización que tenemos en el lienzo se actualiza inmediatamente para reflejarlos. Si tuviésemos que revertir los cambios, Power BI nos da la opción de forma muy sencilla, seleccionando la opción volver al valor predeterminado en la parte inferior de cada sección del panel formato. Es decir, Power BI ya tiene la forma de que nos permite de manera sencilla el ir configurando todo lo relacionado con el formato. Pero si hay algún punto que cuando hemos hecho alguna modificación vemos que no queda bien, que la visualización no es tan correcta como esperábamos, de manera muy sencilla nos permite en función de la sección que estamos manejando, ¿vale? La última, por ejemplo, de la etiqueta, pues en cada una de las secciones tenemos un botón que directamente te deja ir cambiando al punto anterior. ¿Vale? Aquí automáticamente hemos eliminado todos los cambios que ha hecho antes en etiquetas, pero si según vas avanzando en una de estas áreas haces varios pasos y quieres volver al paso anterior, simplemente le das a deshacer y volveríamos al paso inicial. Aquí hay una parte muy importante y muy útil, que es la información sobre herramientas. El uso de la información sobre herramientas es una forma inteligente de proporcionar más información contextual y detalles a los puntos de datos de un objeto visual. Al agregar un objeto visual, la información sobre herramientas predeterminada muestra el valor y la categoría del punto de datos, pero podemos personalizar esta información para que se adapte a nuestras necesidades. Dentro de la sección campos, ¿vale? Dentro de la sección campos, para ampliar los puntos de datos que se muestran en la información sobre herramientas predeterminadas, podemos arrastrar un campo desde el panel Campos al cubo Información sobre herramientas. ¿Vale? Vemos aquí Información sobre herramientas. Antes de arrastrar el campo Unidades, por ejemplo, a esa casilla, si pasamos el ratón por encima del gráfico, ¿vale?, vemos que únicamente nos muestra la dimensión y la métrica que estamos representando, en este caso país y ventas. Si ahora a continuación arrastramos otro campo, la información sobre herramientas, aunque aparentemente no está mostrando nada, si yo paso el puntero por encima, vemos que ahora también nos está dando la información de unidades, que es el campo que hemos añadido en el apartado de información sobre herramientas. Vamos a abrir una página nueva para ver esto un poco más en detalle. Y después, si en esta página nueva, si vamos al botón de formato, ¿vale?,
Si expandimos la sección tamaño de página, ¿vale? Aquí vamos a seleccionar información sobre herramientas, ¿vale? Dentro de las opciones que hay. Bien. En esta sección de arriba, la que se llama información de la página, vamos a establecer el control deslizante información sobre páginas en activar, ¿vale? Información sobre páginas en activar. Información sobre herramientas, sobre activar. De esta manera, Power BI va a registrar esta página como una página de información sobre herramientas. Aquí, en esta primera gráfica, hemos arrastrado, ¿vale?, el campo unidades como estamos viendo. Aquí, en esta nueva página, estamos definiendo una información directamente sobre las herramientas para poder visualizar luego en otras visualizaciones. La información sobre herramientas tiene espacio de lienzo limitado, por lo que para asegurarnos de que los objetos visuales aparecen en ella, establezcamos la opción vista de página, ¿vale? Vamos a seleccionar aquí una vista ajustada a la página, ¿vale? Vale. Si vemos que no se visualiza como eso, bueno, podríamos darle también a tamaño real. Vemos que son las dos opciones que podríamos. Pero en este caso vamos a darlo como ajustar a la página para verlo más fácil. A continuación, agregamos un objeto visual a la página de información sobre herramientas. Como haríamos en cualquier otra página del informe, y seleccionamos los campos para los que queremos que se muestre información sobre herramientas. Por ejemplo, en el objeto tabla y seleccionamos ventas y categoría, ¿vale? Es decir, aquí lo que vamos a hacer es seleccionar un objeto visual. En este caso hemos seleccionado tabla. En valores vamos a arrastrar. Hemos dicho, por ejemplo, categoría y ventas, ¿no? Bueno, pues vamos a activar categoría y las ventas, ¿vale? En este caso, vemos que tenemos representado la suma total de las ventas a nivel de categoría. Previamente un paso, y es que en el objeto de campos, cuando hemos seleccionado, nos falta arrastrar los campos de información sobre las herramientas que queremos. En este caso, por ejemplo, las ventas, ¿vale? Y vemos aquí que tenemos las opciones, ¿vale? Ahora, si volvemos a la página anterior, ¿vale?, vemos que una vez que hemos configurado aquí correctamente esta visualización, ¿vale?, esta información sobre herramientas que hemos predefinido aquí, la estaríamos representando aquí. Inicialmente, si yo no paso el puntero, esta visualización se mantiene intacta, pero una vez que yo paso el puntero, me permite ver de forma detallada, si voy pasando sobre los diferentes países, ver cómo va calculando automáticamente esa información, ¿vale?, que es la que hemos representado en esta página. Vemos que esta opción de información sobre herramientas es extremadamente útil en informes y en dashboard interactivos, ¿vale? Es verdad que esta utilidad, esta característica, cuando estamos utilizando informes que son para imprimir, no tienen uso porque aparentemente no se visualizarían, pero sin embargo, cuando estamos con dashboard y con informes interactivos de análisis, es extremadamente útil el poder ver cifras detalladas de la información sobre las herramientas, ¿vale?, que es como se denomina esta visualización.